Peter Pan, ¿cuántos lo han escuchado nombrar? El cuento de historia, ¿cierto? Es un niño volador que, acompañado de su hada madrina Campanilla, y invita a la niña Wendy, su hermanita, para ir al país, a la isla de nunca jamás. Y allí en esa isla, entonces, conocer, que todos ellos conozcan los niños perdidos que viven con él, con la intención de que Wendy, su hermanita, se convierta en una especie de la mamá de él y protectora también de aquellos niños perdidos. Aquí en esta isla de nunca jamás, también vive el capitán Garfield, que le falta una mano, porque cuenta la historia, el cuento de Peter Pan, que Peter Pan se la cortó y se la dio a los cocodrilos. Y desde ese tiempo, entonces Peter Pan son enemigos con el capitán Garfield. Y al llegar los niños, allí en aquella isla encantada, entonces toman a la mamá o adoptan a Wendy, la hermana de Peter Pan, y le dan el papel, o ellos se cobijan bajo el papel de Wendy, que es la madre amorosa de todos ellos, quien pone orden, da medicina y pone normas dentro de la casa. En la novela de Peter Pan es un adulto, o es más bien como dijéramos, él odiaba a los adultos. Entonces él es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, ¿cierto? Y Peter Pan deseaba seguir, la historia es que Peter Pan deseaba seguir siempre siendo un niño, por miedo a afrontar todos los problemas, todas las dificultades, todos los desafíos y todo lo que acarrea el crecer. Ahora, dentro de la psicología, hay algo que los psicólogos, dentro de la psicología, se ha denominado el síndrome de Peter Pan. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar, o antes cuál, el síndrome de Peter Pan, ¿cierto? Y entonces, allí el síndrome de Peter Pan es aludido a las personas que son adultas, pero que se comportan como niños. A las personas que son adultas, pero que no quieren tomar la responsabilidad de un adulto, sino que todavía sigue siendo un niño inmaduro, que no quiere tomar los actos de la vida adulta. Y este complejo, esta tendencia del síndrome de Peter Pan, ¿cierto? No solamente afecta a la persona en sí, sino que este síndrome de Peter Pan, como es un adulto que no quiere crecer, que no quiere tomar las responsabilidades, ya sea en su familia, en su hogar, emocionales, económicas, espirituales, lo que sea, ¿cierto? Entonces, no solamente afecta la vida personal del individuo, sino que también afecta la vida en lo social donde el individuo se mueve, afecta la vida en el trabajo, afecta la vida familiar, afecta la vida como pareja, en todas las áreas de la vida. Y aunque no existe un diagnóstico como tal en lo que se llama en psicología el manual de diagnóstico de trastornos mentales, un librito por ahí así nomás de grueso, ¿cierto? No existe, no está catalogado en el manual de diagnóstico de trastornos mentales. De todas maneras, la psicología da muchas características, ¿cierto?, de lo que
es el síndrome de Peter Pan. Y yo se las voy a poner aquí, se las voy a leer rápidamente. Yo quiero que se le coloque atención mientras la van leyendo. Es una persona que siente, piensa y actúa como si fuera un niño, a pesar de que es un viejo. ¿Ustedes han conocido a alguno así? Es una persona que desea, necesita ser cuidado por otra persona que lo considera más fuerte. Por eso Peter Pan en su cuento se lleva a su hermanita Wendy para que ella sea la mamá, la cuidadora y la proveedora. Pero es una persona que presenta dificultad para comprometerse y cumplir promesas. Es una persona que se ve incapaz de asumir sus propias responsabilidades. Prefiere que otras personas lo hagan por él. Por eso siempre busca que otra persona asuma el papel del padre o de la mamá. Tiene dificultad para proporcionar afecto a otras personas. No comprende por qué los demás crecen y él lo único que hace es criticar. ¿Se ve esto en el campo espiritual o no? Es una persona que presenta dificultad para empatizar y un déficit de habilidades sociales, ¿cierto? Lo que lo puede llevar a quedarse solo, pero a la vez tiene un elevado miedo a la soledad. Tiende al egoísmo, sintiendo que el mundo gira alrededor de él y se ofende cuando el mundo no gira alrededor de él. ¿No han visto cristianos así? Que ahora creyendo que el mundo gira alrededor de él. Los pastores, los líderes, todo el mundo, toda la iglesia tiene que girar alrededor de lo que él diga, piense o haga. Es una persona que tiende al egoísmo, que presenta dependencia emocional, aunque también puede ser dependiente por otros aspectos, por ejemplo el económico, ¿cierto? Y entonces siempre, por eso tenía a su hermanita allí Wendy, porque como es un adulto atrapado, es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, ¿cierto? Entonces siempre necesita que otra persona sea le da dependencia. No se ponen los pantalones en el hogar, en el área económica, en todas las cosas. Perdón, yo no estoy aludiendo aquí a nadie, yo no sé cómo funciona su hogar, hermano, que solamente es allí sobre la parte de la economía en el hogar, pero son de esos esposos, hermanos, de esas personas que no toman responsabilidades económicas tampoco, y la esposa siempre tiene que salir a trabajar, a rebuscar sus cosas. Siempre me invita el padre, es un niño, una persona, un viejo, un adulto que no quiere crecer, que no quiere madurar, ¿cierto? Su comportamiento es rebelde y negativista, presenta baja autoestima, inseguridad y bajísima tolerancia a la frustración. Necesita admiración, cuidado y atención. Suele sentir una gran insatisfacción en sus logros, pero no hace nada para mejorarlo. No afronta sus problemas, idealiza su juventud y verbaliza que no quiere envejecer. Este es el síndrome ¿de quién? ¿De quién? Síndrome de Peter Pan. Muy bien. ¿Sí? Permítanme un momento, amados, que se queden más horas. Está un poco demorada la señal. Por eso, con esa introducción, tranquilo que voy a terminar rápido, quiero hablar acerca del lema que tenemos en el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, tomado de la palabra que se llama tiempo de crecer y madurar en Cristo. Es tiempo de crecer y madurar en Cristo. Vamos a tomar este lema, hermano, por el año 2023 y 2024. Ahora, no porque yo lo diga, es porque la palabra del Señor en el libro de Efesios, que dice la palabra en el 13 y el 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
habla del síndrome de Peter Pan, pero no habla a nivel espiritual. Pero sé que lo que se saca dentro de la parte de lo que descubre la psicología, la sociología, y vuelvo y digo, mi amado hermano, yo no hablo mal de la psicología y de la sociología. Gracias a Dios me dio la oportunidad de estudiar psicología, mi amado hermano, porque cualquiera otro pudiera decir, bueno, eso lo dice él porque no lo es. No, yo no soy, ¿cierto? Pero estoy seguro que siempre todo se saca de la palabra del Señor, porque en la vida cristiana la palabra del Señor nos habla por algunos miles de años. Mi amado hermano, nos está exhortando a que esto, cuando está hablando de este capítulo, y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. El contexto está hablando en algo que voy a hablar más adelante. Esta es una serie de estudios de que los dones que hay dentro de la iglesia, que los ministerios que hay dentro de qué, dentro de la iglesia, son puestos por el Señor para que usted y yo maduremos y crezcamos. Que los dones, los talentos, los ministerios que hay de apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, Dios los colocó en la iglesia para que la iglesia crezca y madure. Más adelante hablaremos de eso, porque hay muchas personas que dicen, yo no necesito la iglesia para ser cristiano. Sí la necesita. Y el que no, continuará siendo un Peter Pan en la vida cristiana. Y la palabra del Señor nos está diciendo que Él necesita encontrarnos. Cuando nos encontremos con Él, que yo estoy convencido que Él está que viene, no le digo cuándo, no sé cuándo, pero estoy convencido que a nosotros nos tocaron estos tiempos. No sé cuándo será, pero el Señor viene pronto, mi amado hermano, y Él nos tiene que encontrar, mi amado hermano, maduros y creciendo, maduros y creciendo. Ya no nos puede encontrar como niños. Amén. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, porque yo estoy seguro de un remanente que el Señor siempre ha dejado a través de la historia. A través de la historia, el Señor siempre dejó un remanente, aunque otros se apartaran, aunque otros se fueran, aunque otros no continuaran, había un pueblo remanente, aunque otros pecaran, había un remanente, hermano, que el Señor tenía preparado para cada tiempo. Y yo estoy seguro que usted y yo hacemos parte de ese remanente en ese tiempo. Amén. Así que debemos madurar y debemos crecer. Y la definición, mi amado hermano, cuando está hablando de madurar y de crecer, quiero aquí rápidamente. La palabra crecer es aumentar el tamaño de un organismo. La Biblia dice que usted y yo, cuando creemos en el Señor, y voy a tocar todos estos temas, lo de hoy es simplemente un resumen general. La Biblia dice que cuando usted y yo conocemos al Señor, somos como ¿qué? Como bebés espirituales. Y nos tienen que dar lechita. Lo que la Biblia dice de los primeros rudimentos allí, nos tienen que dar lechita, y entonces es ahí como en un biberón, y entonces mire, el Señor Jesucristo murió por usted, no se puede apartar de usted de esa mano, por Cristo, etcétera, etcétera. Y cuando el niño quiere hacer las pataletas, entonces en ese momento hay que calmar y decirle, mira, no se enoje y todo esto. Pero eso es al principio. Nosotros no nos podemos quedar en esa etapa de inmadurez y de niñez como el síndrome de Peter Pan, porque así andan muchos cristianos espiritualmente, sino que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer y madurar en Cristo, que es la cabeza de todos. Amén. Aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad, la importancia de la cosa. Cuando pasa el tiempo, usted ya no puede caminar como un niño con un biberón, diciéndole, no, tranquilo, fíjate. No. Usted tiene que empezar a desarrollar su vida y a creerse lo que usted es, un príncipe, un hijo de Dios.
ancianos, reyes y sacerdotes, mi amado hermano. Y madurar, alcanzar una cosa, la madurez, el desarrollo completo, es sazonar, granar, fructificar, florecer. En la madurez se tienen que ver los frutos. La vida de un cristiano no depende de lo que dice. La vida de un cristiano depende de lo que hace y de lo que se ve en él. Por eso yo le digo a los hermanos, pueden hablar muchas personas en la vida, en las redes sociales. ¿Me está entendiendo? Y pueden hablar muy bonito. ¿Me está entendiendo? Pero yo no sé lo que hacen cuando no están frente a usted o frente a las personas de las redes sociales. Yo confío en los que veo y en lo que hacen. Yo confío en el desarrollo que va teniendo cada persona, y en eso creo y en eso admiro también. El desarrollo, la madurez, el crecimiento que voy viendo en cada una de las personas que yo puedo ver. Pero no me descresta lo bonito que hablen en las redes sociales. ¿Me están entendiendo? Y entonces meditar, pensar, perfeccionarse, esto es el crecimiento y la madurez. Ahora, es que el crecer, mi amado hermano, me lleva a ser un cristiano sano espiritualmente. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale sano. Dígale bien fuerte, sano espiritualmente. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿puede alguien crecer sin madurar? ¿Puede alguien crecer sin madurar? Venga, no le dé miedo, vamos, apriétese. ¿Puede alguien crecer sin madurar? Claro que por supuesto que claro que sí. Usted no ha visto unos viejos bien grandes y maduros. Espero que la esposa no le esté diciendo al esposo así. Bueno, claro, mis amados hermanos, una persona puede crecer, una persona puede aumentar de tamaño, pero no madurar, pero no desarrollarse por completo, no perfeccionarse y no florecer. Un árbol en la naturaleza también, un árbol puede crecer y no dar frutos y no madurar. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? No desarrollarse por completo. Y casi todo lo natural, escuche bien esto, mi amado hermano, porque cuando la palabra del Señor nos lo está pidiendo es porque nosotros tenemos que hacerlo. Casi todo lo natural está destinado a crecer y está destinado a madurar también. Nosotros como seres humanos. ¿Me está entendiendo? Cuando niños no tenemos responsabilidades de nada, nuestros padres nos lo dan todo. La etapa de la adolescencia, etcétera, etcétera, no tenemos que preocuparnos por nada. Pero a medida que vamos creciendo, tenemos que tomar la responsabilidad. Bueno, algunos. Tenemos que tomar la responsabilidad. La naturaleza, los árboles también están destinados a crecer. Incluso los ríos también nacen y con el tiempo son destinados a crecer. En el reino animal lo vemos, hermanos, hasta en el reino mineral también. ¿Saben que hay unas piedras que se llaman trobal? Que son piedras, mis amados hermanos, que crecen 5 centímetros. Dice la ciencia que crecen 5 centímetros cada 2000 años. Y hay otras que crecen por medio de otros procesos, pero aún el reino mineral también. Y debido a todo esto, mi amado hermano, en la conclusión de este punto, de esta definición, y principalmente de lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, hasta donde nosotros debemos llegar, que es la madurez
Porque la Biblia nos lo está pidiendo allá, porque la Biblia nos lo está pidiendo. Y no es normal no crecer, o sea, es anormal no crecer. Hablando de la vida cristiana, es anormal no crecer en Cristo, mi amado hermano, porque lo normal es que usted llegue a los caminos del Señor y que yo lleguemos y al principio seremos niños, pero necesitamos tomar la rienda espiritual de nuestra vida, pase lo que pase, veamos lo que veamos, e ir hacia adelante creciendo en Jesucristo. Amén. Es decir, los ejemplos que ponemos aquí, tontos, que eso no pasa aquí, eso no pasa aquí en la iglesia, eso pasa en iglesias de otros mundos que conocemos, ¿cierto? Pasa en iglesias de otros mundos, pero no nos podemos quedar, vuelvo y digo, eso no pasa aquí, en que me vuelvo el pelo, no vuelvo a la iglesia, que me miró mal, que iba a entrar y no me saludó, iba por la calle y no me miró. Yo he ido por la calle y de repente me toca algún hermano, pastor, pasa al lado mío, casi me tumbó y no me saludó. Y yo, perdón, hermano, voy pensando en tantas cosas. Yo le he dicho a la que yo no sirvo para tener enemigos, mi amado hermano. Y yo no ando mirándole la cara a todo el mundo. Muchas veces voy pensando en la calle. Cuando tengo los audífonos es porque estoy escuchando música cristiana, o estoy escuchando la Biblia en inglés, es porque estoy escuchando, mirando algún mensaje, algunos tips de mensajes que el Señor me ha dado, y voy pensando en cantidad de cosas que hacer, pero ya no nos podemos quedar en esa etapa, mi amado hermano, ya no nos podemos quedar en esa etapa. ¿Saben que la medicina, hermano? El Instituto de Medicina Infantil, hermano, habla del retraso del crecimiento. Repita conmigo, retraso del crecimiento, ¿cierto? Y dice, y el retraso del crecimiento se define como la deceleración, precisamente, o detención del crecimiento físico. Se desacelera y se detiene. ¿Y por qué es causado precisamente el retraso del crecimiento, que es catalogado como una enfermedad? Es causado, mi amado hermano, por la falta de alimentación. Falta de alimentación. Falta de alimentación. Por eso la palabra del Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Hermano, usted no se puede quedar como un cristiano, ni yo tampoco, hermano, con retraso del crecimiento. Usted y yo no nos podemos quedar como un cristiano con el síndrome de Peter Pan. Usted y yo tenemos que preocuparnos por crecer, avanzar, desarrollarnos y madurarnos en Jesucristo. Amén. No es normal ni sano que una planta, por ejemplo, de plátano, una planta de plátano, tarda alrededor de 9 meses a 1 año para crecer y dar sus primeros frutos, una planta de plátano. Y no es normal que una planta de plátano todavía a los 9 meses o 1 año esté de 5 centímetros. ¿Me está entendiendo lo que digo? No es normal ni sano que un niño después de 30 años esté usando pañales todavía. Bueno, yo entiendo que hay personas de 30 años que están en pañales, que eso es otra cosa. Y no es otra cosa, es lo mismo. Pero no es normal no crecer. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder madurar y crecer es internalizar en nuestro corazón que no es normal no madurar, no crecer. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Porque si no se va a quedar creyendo que es normal ser niño. A los cristianos que están aquí, que están empezando y ven niñería
veías en los cristianos de 5, 10, 15, 20 años. Yo le voy a decir algo, pero no se lo digan a ellos. Eso es algo aquí entre nos. No más. Eso no es normal. Usted ve un cristiano haciendo pataletas, no es normal. Es un cristiano con el síndrome de Peter Pan, con retraso de crecimiento. Pero no se lo vaya a decir yo. No le diga que yo lo dije. Lo segundo es que el crecer y madurar me lleva a ser un cristiano sólido en la palabra de Dios. Repita conmigo: sólido en la palabra de Dios. Repita conmigo eso: sólido. Y levante su Biblia y diga: en la palabra de Dios. Esa es la que va a evitar que usted y yo, hermanos, suframos del síndrome de Peter Pan, o que usted y yo suframos del retraso de crecimiento. Porque a Satanás, escuche bien, mi amado hermano, es el único, a Satanás es el único que le interesa mantenernos en pañales. Es a Satanás, no más. Por eso Satanás le pone pereza para que vaya a la iglesia. Porque entre usted menos se edifique, menos va a madurar y menos va a crecer. ¿Me está entendiendo, hermano? Y sabe, mis amados hermanos, porque Satanás quiere llevarnos al concepto que leíamos precisamente en lo que es la inmadurez, a divagar, a vacilar, a ser indecisos, a llevarnos, como dice la palabra del Señor, por el todo viento de doctrinas. La Biblia dice en ese mismo capítulo, hermano, que usted y yo debemos crecer y madurar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de doctrina, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar con astucia, emplean con astucia las artimañas del error. El único dueño de las artimañas del error para que usted no crezca es Satanás. ¿Me está entendiendo? Y Satanás, hermano, quiere llevarnos fluctuantes. Usted ve un niño cuando empieza a caminar y si pasa un viento duro, lo tumban. Y cuando se para y está aprendiendo a caminar, entonces tiene que hacer un gran esfuerzo, es fluctuante allí. Y dice la palabra del Señor eso, mi amado hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de crecer, de madurar, para ya no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Hay personas que le dicen a uno: pastor, ¿no ha mirado el video de fulano de alguien, por ejemplo, famoso, entre comillas? Y yo me pongo a verlo y a pensar: oigan, pues escucha lo que está diciendo acá, las barbaridades que está diciendo acá. No importa que hable bonito, no importa lo que sea. Escuche, mi amado hermano, escuche, pastor. A usted le voy a decir que nos vea en las redes sociales, no importa si es amigo mío, pero incluso le digo también que aquellos pastores que han dividido iglesia están evitando que la gente crezca y madure. Están llevando a la iglesia al infierno. Porque los llevan con vientos de doctrina, por lo que ellos creen. ¿Me está entendiendo? Y le digo, mi amado hermano, que hoy en día muchos se escudan. Y cuando es un pastor de bajos recursos económicos, mi amado hermano, entonces dicen que es un divisionista. Pero cuando es una persona, un pastor de buenos recursos económicos, entonces se escudan diciendo que es una revelación nueva de Dios. Pero Dios no llamó a dividir.
entendiendo, hermano? Y no importa que se enojen conmigo, porque yo prefiero hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. Yo no puedo pertenecer a una iglesia y dividir la iglesia e irme con mis ideas y con mis artimañas e irme con mi doctrina, con lo que yo creo y pienso, a hacer otro lugar. Yo no puedo hacerlo. Eso es dividir la iglesia y eso es evitar que la iglesia crezca, que la iglesia madure en aquel que es Jesucristo. Y eso no es de Dios. No lo dice en ningún lado de la palabra. ¿Sabía una cosa? Hace un tiempo atrás me quedó en la mente algo grabado, donde un estadista cristiano nos hablaba del incremento de la iglesia, de los hermanos de la iglesia en Colombia. Y decía, ¿sabe una cosa? La iglesia en Latinoamérica, Colombia siendo uno de los mayores allí, no ha crecido nada. La iglesia no ha crecido nada en el evangelio. Un mínimo porcentaje. Lo que ha crecido la iglesia es en subdivisiones de iglesia. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? O sea, la gente no está siendo evangelizada. Lo que existe es alguien que se para y saca un grupo de otra iglesia y forma otra iglesia. Y eso no significa que la iglesia esté creciendo, porque nuestra labor no fue a hacer una iglesia de otra iglesia para que haya 2 o 3 iglesias, porque el Señor no viene en cuantas cantidad de iglesias, ni eso, hermano, lo hace que Él se descreste. Nuestra tarea es hablar del evangelio, nuestra tarea es mandar, nuestra tarea es crecer y que los demás vean ese testimonio en medio de nuestras vidas y vengan y se conviertan al Señor. Esa es nuestra labor. He aquí yo los envío a dividir. Vayan por todo el mundo, dividan iglesias. Ese parece que fue el mandato de la gran comisión, enseñándoles a algunos que se rebelen y no tomen la enseñanza. No. Nos enseñó a ir y predicar el evangelio a toda criatura, y que la gente se arrepienta y que la gente sea bautizada. Cuando dicen amén, todo aquel que creyere será salvo. Yo no sé por qué hay gente que le hace caso a bebés en pañales, hermano. Bueno, no se entiende, porque los que lo siguen son el propósito de Dios es que tú y yo podamos crecer y que podamos madurar. Y es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Más cuando vemos señales, más cuando vemos que aquel día se acerca. El Señor nos tiene que encontrar madurando y creciendo. ¿Cuántos dicen amén? No permitas que el enemigo, mi amado hermano, te tenga allí como niño fluctuante. No permita, mi amado hermano, que el enemigo tome control de tu vida y te tenga como un niño en pañales, sufriendo síndrome de Peter Pan cristiano y retraso de crecimiento cristiano. No permita eso. Sé un cristiano que decide avanzar, crecer y madurar en el nombre de Jesús. Amén. El crecer y madurar me lleva a ser un cristiano sólido en la palabra y me llena de conocimiento y sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que ha crecido y madurado en la palabra del Señor desarrolla conocimiento y sabiduría. Pero escuchen lo que les voy a decir, escuchen. Conocimiento y sabiduría real. Porque hay mucha gente que es buena, se peina con la lengua.
¿Ustedes los conocen? Pero su actitud no demuestra madurez, que demuestra crecimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque no toda persona que demuestra conocimiento es una persona que ha madurado. No. Hoy me digo, hay gente que es buena para hablar y se pega con la lengua y se refina, y entre ellos está de todo campo. Está entendiendo en todas las áreas. Y se refina, Dios, cuando habla con usted y le toca, aún en el pastorado, siervo, hija del Dios viviente. Este pertenece a otra dimensión. ¿Sí me entiende? Pertenece a otra dimensión. Pero no es nuestra madurez espiritual. Usted lo ve que dicen, pero no hacen. Son escribas y fariseos. Y hoy le digo, no hagan lo que ellos dicen. No los sigan tampoco. No los imiten. ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla de ello, mi amado hermano? El mismo Señor Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. El Señor le habló a la gente y a sus discípulos diciendo, miren, en la cátedra de Moisés, allí en la cátedra, dice, se sientan los escribas y fariseos a escuchar. Y escuchan porque la cátedra de Moisés, precisamente una cátedra bastante sabia, llena de sabiduría y entendimiento en la palabra. Pero el Señor les dice, mire, todo lo que estos escribas y fariseos les digan que hagan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Todo lo que dicen, háganlo. De la cátedra de Moisés, todo lo que digan de la cátedra de Moisés, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque el Señor les está diciendo, porque no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Está entendiendo? De que es buena para hablar. ¿Los conoce usted? Hablando de cualquier tema, pero cuando van y miran su vida privada, no están haciendo lo que están diciendo. ¿Está entendiendo? Conozco un pastor, conozco muchos, pero ponerles un caso de otra iglesia de otros mundos. Una vez en una conferencia de parejas, estaba dando la conferencia de parejas, y en esa misma conferencia de parejas se descubrió que el mismo pastor que estaba dando la conferencia de parejas tenía una amante. Eso no pasa aquí, no, eso pasa ahí. Allá, lejos. Porque hay gente que es muy buena para hablar y para decir, pero no hace. Ustedes han visto que las personas que critican dentro de la iglesia, pues digo, perdón hermano, no, yo a veces señalo, pero no le estoy diciendo a usted. O sea, las personas que critican, más bien los vacíos, hermano, que critican dentro de la iglesia, por lo regular son personas que nunca hacen nada. Es que el que está haciendo por lo regular está ocupado siempre haciendo, pero y a nosotros le queda todo el tiempo del mundo para criticar. Yo tenía un pastor amigo que él ya murió, y ya voy a terminar. Él ya murió. Y él tenía una táctica
no sé, yo no sería capaz de utilizarla, pero y decía, qué tremendo osado. Pues, muy osado. Cuando él veía a una persona criticando en la iglesia a uno de los predicadores, él le decía, ¿sabe qué, hermano? Me parece una predicación para dentro de 8 días. Me cuenta que un día uno le cogió la cama y pasó aquí, al frente. O sea, eso no se ve en la gente, hermano, porque eso. Después él se para, da una palabra de ánimo a la iglesia y dice, hermanos, el hermano está nuevo, está apenas empezando, tranquilo, no, hermano, para eso estamos, para desarrollar, para crecer entre la iglesia, etcétera, etcétera, los dones. Pero después lo cogió y le dijo, sí, mira. Si mira lo bueno que es criticar cuando alguien está al frente, pero lo tremendo que es colocarse en los zapatos del otro. Uno no sabe lo que otra persona pueda estar, hermano, pasando aquí. ¿Sabe, hermano? Alguien dijo una vez, hacer es la mejor manera de decir. Repita conmigo esto, hacer es la mejor manera de decir. Alguien lo dijo una vez. Oye, yo sí sé quién lo dijo, pero no quiero nombrar aquí quién lo dijo. No me interesa. Fue un pensador por algo, no me importa. Hacer es la mejor manera de decir. Y ¿saben una cosa? Eso nos enseñó el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Hacer es la mejor manera de decir, porque Él lo que dijo que venía a hacer por la humanidad, que era morir por tu pecado, por mi pecado, para que cada uno de nosotros tuviera vida en abundancia. No importa lo que tuviera que sufrir, lo hizo. Y uno de sus discípulos, ustedes saben que dijo, no, que eso no le vaya a pasar, pero Él lo hizo, porque Él vino a decir y a hacer. Él aplicó lo que predicó. Amén. Y vino y nos salvó. Y es la razón por la cual usted está sentado aquí, porque el Señor Jesucristo vino a decir esto, pero no solamente vino a decir esto, sino que vino también a hacer. Y ese hacer del Señor, que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, por todos nuestros delitos, es lo que hace que usted y yo podamos estar aquí sentados y tener una esperanza de salvación. Amén. Y termino con lo siguiente: crecer y madurar me lleva a ser un cristiano sano y sólido en todas las áreas de la vida. Todas las áreas. Sé que la palabra del Señor dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad y el amor crezcamos ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En todo. ¿Y todo? Dícese de todo. En el área espiritual, familiar, personal, profesional, ministerial, en todo. Para que crezcamos en todo. Y una persona, mi amado hermano, que crece maduro, que lleva a ser sano en todas las áreas de la vida. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Y mi pregunta final es precisamente esa. Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer tú para crecer y madurar? Yo le digo al psicólogo que